Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Sí nos oímos bien? Yo lo escucho bien. Perfecto, muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer un live un poco diferente. Realmente decidimos hacerlo con el doctor Carrizosa. Entre los dos no va a ser como una especie de charla y moderación, sino lo vamos a hacer los dos tratando o sea, los temas muy similares. Va a ser como más bien como un conversatorio. Hemos tomado unas preguntas acerca de epidemiología que han resultado a través de los chats y lo que ustedes han preguntado acá. Y pues cada uno de los dos va a exponer, obviamente, de lo que más sabe, por supuesto. Hay cosas que son de epidemiología. Vean, yo no soy epidemiólogo, yo soy infectólogo, no tengo ni idea, a mí no me pueden preguntar de un chi cuadrado porque no lo sé, pero para eso tenemos a nuestro epidemiólogo hoy en día, ¿vale? Para los que no me vieron en la charla pasada, mi nombre es Juan David Plata, yo soy infectólogo, soy internista, actualmente trabajo en Clínica Palermo y Fundación Santa Fe. En ambas áreas estamos trabajando fuertemente con el área de COVID y con el doctor Carrizosa, él es intensivista, es epidemiólogo, él trabaja en el área de COVID de cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe y por ende pues trabajamos de la mano en este tema, ¿vale? Voy a dejar al doctor Carrizosa que se presente él, ya les digo las preguntas que vamos a tratar hoy. Vale, buenas noches. Pues mi nombre es Jorge Carrizosa, soy intensivista, ya también me han visto en algunas charlas anteriores. Eh, y bueno, pues sí, soy epidemiólogo, fanático de la ventilación mecánica y pues por eso hago parte aquí del grupo del doctor Cárdenas. Y bueno, sí, pues iniciamos entonces, esto va a ser más un conversatorio. Eh, Muy juiciosamente el grupo se dedicó a sacar las preguntas más relevantes y más recurrentes con respecto a puntos, digamos, muy generales del comportamiento de la pandemia y el que esperar y algunos conceptos de cómo entender un poco mejor la cinética de lo que está sucediendo. Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer esta noche con el doctor Plata. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los que se han conectado hasta ahora. Eh, ya han pasado 10 minutos, yo creo que ya podemos iniciar, ya tenemos suficiente gente, tenemos 185, 88 personas y subiendo. Una de las preguntas, más o menos cogimos como 10 preguntas que han salido Sí. por el momento. Vamos a empezar con la primera. Entonces, ¿cuáles son las fases de la epidemia y cuáles son las intervenciones que se llevan en cada etapa? Bueno, pues muy bien, me tomo esa pregunta. Eh, En términos generales, la Organización Mundial de la Salud divide las fases de una epidemia, una pandemia más bien, en 6 fases. Bien. La primera fase es donde se empiezan a identificar que hay un problema de salud nuevo, potencial infeccioso, eh, y esos casos pues se intentan manejar y contener en ese sitio inicial. La segunda fase ya viene la fase de contención, ¿sí? La fase inicial se llama preparación, en la que se crea esta alerta y todos estamos muy atentos a qué empieza a suceder. La fase 2 ya se llama contención porque tenemos el riesgo de que se empiezan a importar progresivamente estos casos y eso nos empieza a conferir entonces un riesgo también de tener infecciones en nuestras respectivas poblaciones. Eh, Usualmente, pues, obviamente el proceso es como si se estuviese importando, ingresan a través de aeropuertos, de puertos marítimos, puertos terrestres, y es ese flujo de personas que han estado viajando y que estuvieron en potencial contacto con estas personas infectadas, quienes terminan empezando a contagiar a algunas personas a nivel local, y ahí arranca la fase 3 que es de contagio comunitario. Este contagio comunitario entonces ya es la diseminación de la enfermedad entre personas que están ya en la comunidad, digamos, a nivel local. Y si esto no se frena en ese momento y se permite que se siga avanzando, pues se va a empezar una fase 4 que se llama transmisión sostenida. Esta transmisión sostenida quiere decir que no hay ninguna intervención
gubernamental ni medidas de salud pública las cuales ayuden a mitigar un poco la tasa de diseminación de esta enfermedad y arrancaríamos entonces ya una fase 5 que es la fase exponencial en la cual el número de casos empieza a elevarse de forma desmesurada y ya se declara como tal una pandemia en curso. Como ustedes ven, cada una de estas fases se divide de una manera lógica, intentando dirigirse a una intervención o una serie, un paquete de intervenciones específicas para frenar esa tasa de crecimiento del número de enfermos que se puedan presentar y finalmente tratar de que no se convierta como tal en una pandemia si se logra contener entre la fase 1 y la fase 2, cosa que hemos visto en varias situaciones en los últimos 10 años especialmente. Si ustedes recuerdan hacia 2009, cuando tuvimos una cantidad de brotes bastante importantes con el virus de la influenza AH1N1, se crearon alertas a nivel de salud pública en absolutamente todos los países y todos empezamos a prepararnos a incrementar las medidas de vigilancia y todo ello pues encaminado a prevenir que no se desatara una fase francamente exponencial de casos de casos de personas infectadas en todas partes y en cierta manera pues con muchos de estos brotes de diferentes enfermedades se ha logrado de una manera notable si ustedes lo comparan con lo que se está viviendo hoy en día, lo que está sucediendo en Italia, en España, en Reino Unido, en Alemania y demás, y como en esos momentos, pues a pesar de que sí hubo una tasa alta de infecciones, pues nunca estuvimos en un escenario catastrófico como el que podríamos estarnos enfrentando ahorita. Similar pasó con ébola y demás tipo de enfermedades con alta tasa de transmisibilidad. Bueno, muy bien. Yo creo que nosotros alcanzamos a vivir esa temporada. Yo me acuerdo, la gente estaba enloquecida, sobre todo en los rurales, porque Sí, es lo mismo que había sucedido en este episodio, que empezaron a salir las noticias, que la gripe porcina, mejor dicho, la gente estaba enloquecida en los rurales, no sabían qué hacer. Cualquier moco era motivo de consulta de urgencias inmediatamente. O sea, eso es una remembranza y es bueno traerlo a colación porque es muy similar a lo que estamos viviendo en este momento. sí, de acuerdo. Eh, de hecho, una muy buena proporción de protocolos de diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales eh, pues han tomado mucho de la enseñanza de esos brotes para diseñar también medidas de contención de información y de propagación de paquetes de medidas encaminadas a prevenir esos contagios nuevos. Eso es por eso es que mucha gente dice, no, que es que a veces de pronto aquí en Colombia se ha improvisado y realmente no. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Carrizosa. Muchas de las cosas se han tomado de la experiencia previa y se han ido ajustando conforme ha ido cambiando la curva. Entonces, por eso es que nos hemos ido adaptando y cuando uno compara ¿cuál ha sido como la progresión en Colombia digamos, con Italia, con España? Nosotros no estamos tan mal. Yo pienso que afortunadamente no fuimos el país pionero en la situación porque si no estaríamos en la olla y hemos podido ver la experiencia en los otros países y eso nos ha permitido adaptarnos a nuestras necesidades. Sí, es verdad. Pues sí, contamos con muchísima suerte, principalmente por el tiempo que se gana, no en términos de la lejanía o no a ese hipotético pico que se puede presentar, sino a la preparación y el entrenamiento de los equipos y la experiencia ganada también del desafortunado ensayo y error que hemos visto en los últimos meses y reflejo de ello es el cambio tan dinámico
que estamos viendo en tratamientos, en fisiopatología, en evidencia contradictoria en cada paper que uno revisa, y pues eso creo que no nos habla más sino de estarnos enfrentando a una enfermedad nueva que pensábamos que conocíamos, que se iba a comportar de una forma más predecible a lo mejor, y que estamos viendo pues cosas diferentes y que nos ha tocado empezar a estudiar y volver a aprender cosas Bastante, nuevas. bastante. No toca volver a leer desde el comienzo. Tal cual. Eh, de esa viene otra de las preguntas justamente como para interconectar esto que estamos hablando, es por qué el COVID finalmente se convirtió en una pandemia. Lo que pasa es que hay que ver dos cosas, y es que, o bueno, más bien varias cosas, y es que cuando empezaron a reportarse los primeros pacientes con COVID, para nosotros no era una novedad hablar de coronavirus. Como yo ya les hablaba en la charla pasada, para el mundo de la infectología los coronavirus no son nuevos. Nosotros el SARS, el MERS, que fueron hace ya más o menos 18 años, eran coronavirus. Este coronavirus es nuevo. Este sí es nuevo, pero sigue siendo un coronavirus que ya lo conocíamos. Lo que pasa es que antes se pensaba que los coronavirus eran simplemente patologías menores, o sea, gripa, mocos, diarrea y punto, se acabó y eso era todo. Pero empezamos a ver ya mucha mayor severidad y cada vez más y más y más pacientes. Pero al comienzo los clústeres empezaron a diseminarse fácilmente, porque nuevamente, pues lo que les digo, no se conocía, si bien sabemos que era un coronavirus, no sabíamos realmente el impacto, no sabemos cómo testearlo, no sabemos cómo buscarlo. Sí, lo acuérdense que los reportes vienen en noviembre, pero el genoma a nivel internacional se libera más o menos a mediados de enero. O sea, han pasado ya 2 meses o más de pacientes. ¿Y qué pasaron en estos 2 meses? Si ustedes se ponen a mirar qué pasó en la situación en Italia y en España, es que antes de que se decretaran medidas como decir una cuarentena o el distanciamiento social, eran países que en ese momento tenían muchas festividades. Eso implicaba que la gente salía mucho de las casas y salían a aglomeraciones. Cuando ya empieza a haber cada vez, pues antes eran neumonías atípicas, punto. Neumonías atípicas y no se sabía el agente etiológico. Ya cuando empezaron a hacerse los tests y empiezan a verse molecularmente que definitivamente son coronavirus, son el COVID-19, empiezan a tomarse medidas, pero no se tomaron medidas rápidas. Cuando uno mira la estadística de las medidas, de lo que fue la cuarentena como tal, en España o Italia, o el cierre de los aeropuertos, más o menos fueron a los 40, 45, 48 días desde que se empezaron los primeros casos. O sea, mes y medio en decidir cerrar un país. Nosotros en Colombia los tomamos a los 14 días. A los 14 días que se reportó el primer caso, se tomó la medida de hacer por lo menos el simulacro de cuarentena y después sí entramos en la cuarentena como tal. Por eso es que nosotros hemos visto hasta ahora, que obviamente es un tema espinoso, que solamente llevamos 4.500 casos versus 15.000, 20.000 y todo este poco de muertos que hubo en los otros países. Por eso fue que finalmente se volvió una pandemia. Porque fíjense que en Colombia decidimos tomar la cuarentena en marzo, Italia y España lo tomaron a comienzos de marzo, una cosa que empezó en noviembre y la gente seguía viajando, la gente seguía en festividades, la gente seguía saliendo, la gente seguía teniendo contacto en grandes comunidades, pero es que hay que ver que también eran cosas que no sabíamos cómo se iba a comportar, no sabíamos cuál era el impacto en la transmisibilidad y eso es lo que eventualmente conllevó a que se formara una pandemia. Y bueno, Bien. Bueno, otra de las preguntas que tenemos aquí muy frecuentes es, ¿cuáles son las características virales? Ya que usted nos está contando que este es un tipo nuevo de coronavirus. Entonces, ¿cómo es la incubación, transmisión? ¿Qué define a un paciente sintomático o asintomático? bueno, muy bien.
De las características del virus, pues no, digamos, como la estructura del virus como tal, no lo va a tocar para no extenderme mucho, sino me voy a centrar en esos 4 puntos que son los que enviaron como pregunta. El tiempo de incubación de este coronavirus más o menos puede ir en un rango entre un día a 14 días. El promedio, sin embargo, es más o menos entre 5 y 7 días, sobre eso es lo más frecuente. Pero se nos puede extender. O sea, hay casos de pacientes que se han reportado que empezaron con síntomas a los 2 días de infección, pero obviamente eso, el promedio de los pacientes de lo que tenemos es más o menos a los 5 a los 7 días. De ahí viene inmediatamente, después de los 7 días, viene un periodo que es donde nosotros lo consideramos como el periodo gris, el periodo más oscuro de toda la situación, que más o menos es entre los 7 y los 10 días, que entre los 7 y los 10 días es el que el paciente que pone malo. Ese es el paciente que se pone realmente enfermo y es el que termina consultando. Y entre ese periodo, o sea, entre los 7 y los 10 días, y si lo alargamos un poco más, a los 14 días, son los pacientes que eventualmente terminan en cuidado intensivo y terminan muy malos. Por eso, el inicio de los síntomas, en la experiencia de lo que hemos visto, es paciente que termina hospitalizado, uno dice, bueno, lleva 5 días de síntomas y vamos bien, uno no queda tampoco tan tranquilo, porque después entra el día 7 y es cuando el paciente hace fiebre otra vez, es cuando hace nuevamente el deterioro respiratorio, es cuando termina en la unidad de cuidado intensivo, pero eso hay que estar muy, muy pendiente de esas cosas. Bueno, eso en cuanto a los periodos. La otra pregunta era, la transmisión. Miren, la transmisión es realmente muy sencilla y es la razón por la cual tiene tanta importancia y tanto impacto la cuarentena y tanto impacto el distanciamiento social. Vas. No es más, la saliva. Esa es la forma más fácil de transmitir el virus. Es toser, es hablar, es pasarse la mano por la cara. Por eso es que hacemos énfasis en el distanciamiento social, que ahorita en otra de las preguntas lo va a tocar un poquito más a profundidad, y el lavado de las manos. Paciente asintomático es el paciente que tuvo un contacto estrecho con un paciente, puede ser portador o sintomático, que sea COVID positivo, puede ser cualquiera de nosotros que estamos en este momento hoy en el chat y estamos tranquilos. No tenemos síntomas, no nos sentimos mal, no tenemos fiebre, no tenemos tos, nada. Cualquiera de nosotros y así nos deberíamos comportar como portadores asintomáticos. Eh, Esos pacientes, los portadores asintomáticos, si se hacen las pruebas moleculares o serológicas, van a salir positivas. Pero como yo no tengo síntomas, yo estoy tranquilo, yo estoy hablando, yo estoy echando el tinto con ustedes, yo soy un portador asintomático. Ahí en ese momento puedo transmitir el virus. Incluso si yo siendo portador asintomático y me voy a volver un paciente sintomático, es decir, estoy en el periodo pre-sintomático o post-sintomático, aún puedo hacer transmisión del virus. Bien. La otra pregunta, entonces, ¿cuáles son los pacientes sintomáticos? Los pacientes sintomáticos, lo que más frecuentemente, digo más frecuente, no es lo único. Acuérdense que esto no es 100%. Lo más frecuente que hacen es fiebre. Fiebre es lo más frecuente. Pero hay otros síntomas que pueden estar asociados. Astenia y anemia, tos seca, malestar general, síntomas gastrointestinales. Y no más, el paciente no tiene que estar muy enfermo. Y una cosa que sí les dejo que la charla pasada lo tratamos, pero en ese momento estábamos en fase de contención. En este momento, en fase de mitigación, ya no tienen que ustedes que contar con el nexo epidemiológico. Bien, que es que el paciente no ha viajado, no importa. Nuevamente, podemos ser cualquiera de nosotros. Y eso es lo más importante. Entonces, la parte clínica es el paciente que empieza con síntomas respiratorios, con astenia, con adinamia y tiende a empeorar, que lo lleva a consultar. Y eso es lo más importante. Hay que ser muy suspicaz con los pacientes y nuevamente hay que tener siempre todas las medidas de protección. Vale, muchas Eh, gracias.
La siguiente pregunta es, bueno, no sé si se la cedo porque me parece muy importante y porque ustedes lo han visto mucho, todos lo hemos visto mucho en la noticia y es lo que más se habla, y es que vamos a aplanar la curva, y es que es el R0. ¿Qué es el R0? Bien, entonces el R0 lo que vendrá a traducir en español es el número básico de reproducibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Eh, lo que se intenta simplificar en este concepto, porque en realidad hay otras herramientas estadísticas y epidemiológicas que podrían adherirse un poco mejor a demostrarnos este concepto, pero pues finalmente se ha adaptado por lo simple y lo fácil que se puede entender para las comunidades y para hacer las proyecciones por parte de los saludistas de las medidas que se deben tomar. Y básicamente lo que nos está diciendo es cuántas personas podrían terminar infectadas a consecuencia del contacto con un individuo. Bien, entonces ese R0 se va sumando y se va aumentando en la medida en que un individuo tiene contacto con otros y los va infectando. Entonces eso al final pues suena simple, suena fácil, pero finalmente se termina convirtiendo en una bola de nieve que se termina expandiendo de forma exponencial, literalmente, en la medida en que si yo tengo la capacidad de infectar tres personas, estas infectan a otras tres y así sucesivamente cada vez se va multiplicando y se va aumentando esta tasa de personas infectadas. Eh, ¿Cómo se saca esto? Pues básicamente es la relación entre la tasa de transmisión y la tasa de recuperación. Entonces, si yo tengo, si me infecto por coronavirus y ya ingreso en ese paquete de personas que están infectadas, pues tengo X tiempo para terminar recuperándome y finalmente ser considerado como pues que ya tengo inmunidad. Entonces, por eso ustedes ven en los reportes epidemiológicos siempre que aparece una tasa en la cual están los infectados y los recuperados. Ese es un modelo básico también que es población susceptible, población infectada, población recuperada. ¿Sí? Son los tres grupos de personas que nos interesa tener muy en cuenta en este concepto. Entonces, en la medida en que yo me tengo una enfermedad que se recupere rápidamente, pues quiere decir que puedo tener muchos infectados, pero al recuperarse rápido no termino saturando los sistemas de salud. Ya ustedes están viendo que la presentación de esta enfermedad puede en su gran mayoría ser asintomático o síntomas leves que acaba de explicar el doctor Plata. Sin embargo, una proporción importante termina enfermando de forma un poco más grave, terminan siendo hospitalizados y una proporción de estos termina incluso en cuidado intensivo y terminan falleciendo. Estas personas van a tener una tasa de recuperación muchísimo más lenta, lo cual nos empieza a poner en desventaja en esa balanza de esa relación que estamos hablando entre tasa de infección y tasa de recuperación. En la medida en que yo tengo más tiempo para recuperarme de esa infección, entonces saturo los sistemas de salud, necesito más tiempo, necesito más atención en salud y de esta manera se empieza a perder ese equilibrio. Les hablo de equilibrio porque finalmente el número mágico de ese R0 va a ser 1.0. ¿Sí? 1.0 básicamente me habla de que una persona que se enferma va a empatar con una que se termina recuperando, para ponerlo en unos términos más simples. En la medida en que los que se infectan duran más tiempo enfermos y terminan sobrepasando en días enfermos a los que se logran recuperar, pues esa balanza se me inclina hacia el lado a favor de los infectados y eso empieza a aumentar progresivamente. Entre más infectados tengo, menos recuperados y la misma población susceptible, pues ¿qué va a suceder? Que se nos termina desbordando la tasa de infectados como lo estamos viendo en Europa en este momento. Cuando el número de casos sigue aumentando y más personas se terminan infectando, el número de personas susceptibles también empieza a bajar, ¿cierto? Se empieza a adquirir cierto nivel de inmunidad
Y si en el total de la población, si somos aquí en este momento un poco más de 44 millones de personas, y supongamos que esto avanza tanto que eh, más de la mitad de la población se termina infectando, pues esa tasa de susceptibles ha cambiado a menos de la mitad, ¿verdad? Hace mes y medio, la población susceptible en Colombia pues era básicamente el 100%, ¿cierto? Es un virus al cual nunca nos habíamos enfrentado, nuestro sistema inmunológico pues no lo conoce y arranca ese proceso de cero. Pero en la medida en que va pasando el tiempo, bien sea o porque se infectó mucha gente o porque eventualmente se logre descubrir una vacuna que sea eficiente y que finalmente nos logre inmunizar a la mayoría, pues esa relación empieza a hacerse un poco más estrecha entre el número de casos y el número de susceptibles. Al tener menos susceptibles, pues ese R0 finalmente termina cambiando, pero esa es la cinética de la pandemia, lo que preocupa, ¿verdad? Porque finalmente esos puntos tienen que terminarse acercando para poder empezar a salir a flote, pero es un costo en vidas, en económico, en salud demasiado alto. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que viene también ahora hablando de nuestra realidad es qué tan efectivos son los sistemas de vigilancia. Bien, eso es un poco compleja. En realidad los sistemas de vigilancia son necesarios, son importantes y tienen que hacerse. El problema está más en dos puntos esencialmente. Primero, en cuanto a la fase de la que se esté tratando. Como hablamos de las primeras fases, en la cual se identifica un caso de riesgo, una potencial amenaza para la salud pública de los países, y en ese momento podría darse el famoso caso cero, ¿cierto? Que vendría a ser el primer paciente que se terminó infectando y que se identifica pues por los medios de vigilancia local. Es decir, aquí en Colombia, cierta señorita que ingresó al país después de un viaje, ella estaba asintomática, ¿verdad? Lo que recordamos las primeras noticias que teníamos localmente sobre el coronavirus, y ella estuvo en su casa, cumplió su aislamiento eh, y estuvo bien, pero fue el primer caso que identificamos. Los contactos que esa persona tenga alrededor van a ser supremamente importantes, porque seguramente van a ser quienes estuvieron alrededor de ella en esa fase en la cual pues ella representaba un riesgo biológico para los demás. Entonces supongamos que ella venía en el avión rodeada de más o menos 6 personas. En ese momento, asumamos que tuvo algunos síntomas respiratorios leves, de pronto hubo tos, y ella llegó, estuvo bien, no requirió hospitalización, pero luego nos resultan otras 5 personas más con síntomas y dan positivos. Y al empezar a hacer ese rastreo de campo, resulta que una de ellas era el vecino del avión, ¿verdad? Y ese vecino del avión pues convivía con una familia numerosa, importante, y algunos de ellos pues personas con factores de riesgo identificados, ¿verdad? Persona mayor, hipertensa, diabética, eh, y en ese orden de ideas pues esta persona entonces termina infectando, digamos, a su abuelo y a su primo. Estos dos entonces continúan, regresan a sus casas porque la estaban visitando y sucesivamente van aumentando el número de casos. Estas medidas nos ayudan entonces a identificar puntos de brotes locales, ¿sí? Porque esos son alertas o son, digamos, puntos calientes sobre los cuales los saludistas tienen que empezar a intervenir para frenar ahí la situación, ¿cierto? Entonces a estas personas toca hacerles un seguimiento muchísimo más estricto, toca dejarlas en cuarentena obligatoria y toca estar muy pendientes de qué empieza a pasar localmente en esa zona, ¿cierto? Es decir, en el barrio, qué está sucediendo, si esas personas fueron juiciosas y se quedaron en sus casas, en principio pues deberíamos estar limitando esa expansión de la infección. Eh, pero esto obviamente va muy arraigado también en parte a las culturas. Entonces, eso también
tiene muchísimo que ver cómo es el comportamiento de la dinámica familiar dentro de los núcleos, ¿cierto? Para muchos ya les ha tocado y, y cosa obligada en la cual si yo tengo pocas posibilidades de distanciarme de mi familia en esos momentos iniciales en los que yo me identifico como sintomático y sospechoso de la enfermedad, pues me toca encerrarme en mi habitación y esa va a ser mi entorno durante unas semanas. Pero Netflix, inicialmente relajado. seguramente no se coge así, ¿cierto? Entonces, terminan seguramente muchos otros miembros infectados y allí se empieza a salir un poco de control la situación. ¿Sí? Entonces sigamos el mismo ejemplo de las personas que tuvieron contacto con el caso número 2. Estas personas en ese momento, pues asintomáticas, tenían que seguir yendo a trabajar y pues en esa dinámica normal de la vida, entonces se suben a Transmilenio, el potencial para empezar a contagiar a quienes están a su alrededor aumenta, llega a su trabajo, obviamente no hay todavía cultura ni de lavado de manos, ni de distanciamiento social, ni de ninguna otra cosa, y termina infectando otra cantidad de personas. Entonces, esa es la trazabilidad que se tiene que empezar a hacer en epidemiología de campo para empezar a seguir cuáles fueron los movimientos de esas personas para empezar a contactar a esas personas que estuvieron en riesgo. Obviamente hay muchos que no se va a poder, si estuvieron en Transmilenio, pues va a ser imposible identificar quién estuvo alrededor de mío, por lo menos a un contacto menor de 1 metro, que en Transmilenio en condiciones normales pues era la regla, ¿verdad? No había ningún espacio personal respetado. Entonces, esa es como el trabajo de campo que se termina realizando y eso se puede hacer más o menos hasta la fase 3. Cuando ya hay diseminación comunitaria, que es probablemente lo que estamos viviendo en este momento, pues ya eso no se logra, ¿verdad? Salvo, digamos, por lo menos en Bogotá es complicado. Eh, en ciudades intermedias donde la velocidad de propagación todavía es muy baja, hay muchas ciudades que apenas tienen 30 o 40 casos reportados, pues seguramente lo seguirán haciendo. Pero de ahí ya viene entonces todos los paquetes que estamos hablando de culturizar a la gente, de comunicar y de informar de una manera adecuada qué es lo que está sucediendo para que se arraigue en la comunidad esas estrategias de prevención principalmente, que son pues finalmente nuestras únicas armas. Entonces allí viene toda la culturización del distanciamiento social, que alguien preguntaba si eso servía y si era importante, pues sí es demasiado importante. eh, y eso incluye incluso pues los grupos familiares, ¿cierto? Menor interacción física en todo sentido, y eso incluye literalmente a todos. Entonces, cuando ya se pasa a fase 5 o 6 de pandemia total, pues lo que se tiene que hacer son ya medidas a nivel mucho más macro, buscando pues contener ya toda esa cantidad enorme de personas infectadas, pero digamos el sistema de vigilancia como tal, pues ya pasa a otro plano, porque digamos, el punto de la importancia es que precisamente no se lleguen a esas fases avanzadas, sino empezar a frenarlas y sitiar esos nichos de puntos rojos, como lo mencioné al principio, para intentar evitar que se siga propagando. Muy bien. La pregunta que sigue la podemos retomar de una cosa que usted acaba de hablar que es muy importante y es ¿cuál es el impacto del distanciamiento social? El distanciamiento social es la medida que más impacta además de la cuarentena y es la razón es muy sencilla. Eso lo tenemos que aplicar a todos los escenarios, no solamente que el paciente está enfermo o considerar todos los pacientes en este momento, todas las personas se tienen que considerar portadores asintomáticos. Es la mejor manera de prevenir la transmisión local. Eso incluyendo nosotros, nosotros trabajadores de la salud, tenemos que comportarnos de la misma manera. Distanciamiento social no es solamente en la casa, en el trabajo también tiene que hacerse. Si ustedes se ponen a mirar,
O sea, piensen simplemente en su ejercicio médico. Cuando ustedes oyen un paciente, les mandan a ver un paciente que está tosiendo, que se le está saliendo el pulmón, les aseguro que ustedes antes de la pandemia tampoco entraban tranquilamente a verlo. Eso se ponían tapabocas, de lejitos, muestra verde, eso es tuberculosis. Eso era antes de la pandemia. Entonces, y ya con eso entraban con todas las medidas de protección a examinar al paciente. Imagínense ahora. Ahora, cualquier paciente que tosa, lo general es que entren con la mayor cantidad de medidas de protección. Entonces, en ese momento, si ese paciente que está tosiendo es positivo para COVID, ustedes están teniendo toda la protección. Bien, ustedes, o lo mejor que pudieron hacerlo. Yo sé que hay muchos sitios donde los EPPs están limitados, ¿de acuerdo? Eso es otro tema, pero a lo que me refiero es que con lo poco que tengan, o si lo tienen todo, ese paciente lo van a ver con todos los elementos. Pero ¿dónde está el problema? Que ustedes dicen, listo, terminé de ver el paciente que escupió el pulmón y voy a tomarme un tinto. Es una costumbre de latinos tener que salir a comer, que uno no pueda comer solo. Me he dicho, si no me tomo un tinto para echar chisme con mis compañeros de turno, me voy a morir. Eso no puede ser. Bien, ahí es donde está el problema. O sea que el distanciamiento social, ahí es donde sí tiene impacto. En el trabajo, por ejemplo, ahí es donde más la gente se infecta. No es con el paciente que entraron a verlo con toda la protección. Si bien, obviamente, hay reportes de infección por la mala manipulación de los EPPs, pero ¿dónde se contagia más la gente? Cuando salió a tomarme el tinto, el que salió a fumar el cigarrillo, ¿por qué? Porque se quitan el tapabocas, se confían, el que está echando tinto conmigo es portador asintomático y me lo pasó a mí. Entonces, el distanciamiento social se tiene que aplicar en todas las situaciones. Acuérdense, volvemos a la charla del comienzo. Hay portadores asintomáticos. No lo vamos a saber. Los portadores asintomáticos pueden pasar toda su infección sin presentar ningún síntoma. Y yo no sé si es el que está al lado mío tomando un tinto. Entonces, por eso es que es importante el distanciamiento social en todos los escenarios. De nada sirve yo que me ponga el tapabocas, me ponga las gafas, me ponga la escafandra para ver 15 pacientes COVID, si salgo y me encuentro con 10 amigos o me encuentro con el vecino de turno y vamos a comer juntos en una mesa que tiene menos de un metro ochenta y estamos más de 15 minutos juntos porque el chisme está muy bueno y tengo que contarle todo el cuento a Jorge, decirle, mire todo lo que está pasando. Ahí es donde nos exponemos, donde el personal de salud se ha expuesto a la infección. Entonces, el distanciamiento social tiene que aplicarse para todo el mundo y esa es la importancia. La importancia radica es en los portadores asintomáticos en todos los escenarios, no solamente a la gente que no es del personal de salud, sí, que el Transmilenio, sí, yo sé, todo ese cuento ya lo hemos hablado, ya sabemos que subirse en Transmilenio sale uno con ébola, embarazado y con COVID, pero eso no es el único escenario. Todos los demás todas las personas se tienen que considerar como portadores asintomáticos y ahí es donde el distanciamiento social en este momento es donde cobra más importancia. La siguiente pregunta que vamos, ¿hasta cuándo se puede extender esta cuarentena? Buena pregunta. Sí, muy complejo. Pues bueno, de momento que tenemos datos reales, ya ustedes saben, ayer se hizo el anuncio de extensión de la cuarentena hasta el 11 de mayo con algunos digamos, puntos en los que se va a ofrecer algo de laxitud enfocados en empezar a reactivar ciertos sectores económicos principalmente. Eh, pero desafortunadamente con los datos que tenemos no podemos hacer proyecciones completamente aterrizadas. Ustedes saben pues las dificultades que está teniendo el INS en los reportes del número de casos, a pesar de que ya hay varios laboratorios adicionales que están contribuyendo a que esta tasa de reportes pues tienda a mejorar. Nos sigue pareciendo que va la cosa bastante lento.
Pero pues sí les quiero contar la realidad de lo que estamos empezando a ver en los hospitales en muchos sitios del país. Y es esa escenarios pues de medio desolación en cuanto a que la cantidad de pacientes en la gran mayoría de sitios viene bajando muy rápidamente, eh, hospitalizados y en cuidado intensivo. Eh, es es un comportamiento un poco extraño y curioso que estamos viendo, pues porque esperamos ciertamente la tendencia al famoso concepto de aplanemos la curva y que eso pues se logra entre todos. Y le deja a uno esa incertidumbre en cuanto a sopesar los datos reales de la cantidad de reportes eh, pues que están y que uno dice como aquí falta seguramente mucho porque se están tardando incluso más de una semana en muchos casos, pero lo contrastamos con la realidad que estamos viendo en los hospitales y en la cantidad de casos que estamos viendo y ustedes mismos que están en la atención de pacientes diariamente, eh, pues que muy seguramente la cantidad de casos críticos a los que se hayan enfrentado confirmados por COVID, pues tampoco son tantos como estábamos pensando que deberíamos estar teniendo para esta fase en la que ya está pues terminando abril, que probablemente no iba todavía a arrancar una fase exponencial dadas las medidas gubernamentales que se aplicaron, pero seguramente sí más de lo que estamos viendo en la vida real en este momento. Entonces, pues sí, queda uno con esa duda gigante y de ahí, lógicamente que uno pues se queda sin argumentos sólidos para poder proyectarse a qué es lo que va a seguir sucediendo de aquí en adelante. ¿Qué pensaría yo? Y aquí pues también el concepto del doctor Plata a su punto de vista, porque pues obviamente estos son especulaciones personales, que pues ya como lo recalco, las proyecciones que se hacen basadas en los datos que se tienen, pues van a fallar porque pues a estos subregistros, Mm. como nos dice allí Andrés Pérez, pues sí existen, eh, pero de cierta manera nos parece que las medidas implementadas parecen estar funcionando porque en realidad estamos viendo muchos menos casos de los que estábamos esperando para esta fase. Eh, Pensaría yo que probablemente a nivel de salud pública lo más coherente que venga a suceder es el famoso acordeón, ¿verdad? Que quiere decir liberar estas medidas de aislamiento y de cuarentena de forma progresiva, en la cual muchos sectores comerciales y económicos se reactivan, la gente vuelve y sale, eh, eh, ese distanciamiento necesariamente tiende a disminuir con el plus seguramente de que el chip en la cabeza de muchas personas esperamos que haya cambiado y que la gente empiece a cuidarse más y pues en realidad uno lo ve con muchas personas, ¿no? Ya un comportamiento casi maníaco de lavarse las manos compulsivamente, de no tocar, de no dar la mano, de no saludar de beso, de no dar abrazos, es decir, el famosísimo y Más efectivo desinfectó. distanciamiento social. Eh, pero finalmente esto necesariamente tiene que llevar a que hay un nuevo ascenso en la cantidad de casos y ese ascenso podría llegar hasta cierto límite de la capacidad hospitalaria pues de las respectivas IPS y en ese momento tendría que proponerse nuevamente un freno obligatorio, ¿cierto? ¿Eso qué hace? Que la curva arranca a subir, llega hasta un cierto punto, no se permite que se saturen los sistemas de salud y vuelve y empieza a bajar. Obviamente la economía vuelve y se frena, todos los efectos negativos que estamos viendo en este último par de semanas, eh, se logra otra vez esta contención, se permite la recuperación de los casos hospitalarios y nuevamente se libera esas medidas obligatorias. Entonces es como si en vez de una curva gigante con un ascenso exponencial rapidísimo,
la partiéramos en varias montañas un poco más pequeñas, en las cuales estemos asegurando que nuestros sistemas de salud no terminen sobrepasándose, que esos escenarios caóticos en los cuales Corferias y otros sitios de concurrencia masiva finalmente no tengan que convertirse en hospitales de campaña, sino que con la capacidad hospitalaria que tenemos instalada se logra dar respuesta de una manera juiciosa y concienzuda a la pandemia, en la medida en que progresivamente las personas van inmunizándose y esa proporción que les conté inicialmente de personas susceptibles finalmente empieza a bajar y por lo tanto pues los casos también empiezan a bajar en la medida en que la población general empieza a ganar inmunidad. ¿Qué opina usted, doctor Plata? Yo estoy de acuerdo, o sea, establecer realmente cuándo se va a quitar la cuarentena ha sido difícil. De hecho, si uno se pone a mirar, nuestra propia cuarentena ya se ha prolongado 2 veces más. O sea, la que arrancamos, empezamos a predecirlo, la alargamos nuevamente y otra vez la alargamos hasta el 11 de mayo. Y eso yo estoy de acuerdo porque es que estamos, si uno se pone a mirar los registros de hoy en día de los pacientes que están realmente infectados, estamos viendo es una Colombia de hace una semana o incluso más días. Necesitamos saber es Sí, la Colombia que estamos hoy en día. Yo lo que pienso es que ahora que se habilitaron más laboratorios para procesar las pruebas, vamos a aumentar en el número de registros, el número de pruebas que se van a realizar van a ser mucho mayores y eso nos va a ayudar a predecir mucho más rápido o un poco más acertado a la realidad del día a día y no lo que estamos en este momento. Nosotros en este momento estamos viendo una Colombia de hace 10 días. Nos toca ver es la Colombia de hoy del 22. Y en eso sí estamos un poco atrasados. Mientras no alcancemos es el día con el número de las pruebas, pues va a ser muy difícil predecir hasta dónde vamos a extender la cuarentena. Independientemente del número de días que tengamos que exponerlas, extenderlas, definitivamente me parece que es la mejor medida y eso es lo que no ha sofocado hasta ahora los servicios de salud, que si bien hay muchos hospitales que están llenos, no están a reventar. O sea que todavía eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. bien. Las Eh, Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es la importancia de los test rápidos para cambiar el curso de la enfermedad? Bueno, voy a aprovechar para responder las siguientes dos preguntas con lo mismo porque es muy parecido, porque la siguiente pregunta después de esta es ¿por qué se están demorando en hacer tantas pruebas en el instituto? Pues hay muchas razones, obviamente esto es un tema muy espinoso, también como muchos de los que hemos tratado el día de hoy, y hay muchas razones que pueden ser. Varias de ellas son que hay muchas pruebas que la capacidad tecnológica no da el abasto para tantas pruebas. Por eso el instituto tuvo que habilitar varios laboratorios para empezar a incrementar la capacidad, porque si no, no iban a dar abasto. O sea, al principio eran 10 pruebas al día, pero a medida que fueron habiendo más y más y más y más casos, estamos hablando de miles. Ayer se procesaron 3.200 muestras, solamente el día de ayer. Eso es muchísimas. Y estamos hablando de un instituto que está procesando las pruebas de todo Colombia, de todo lo que le mandan de Colombia. Súmenle que además el procesamiento de la muestra, miren, esa máquina yo creo que está echando humo, la verdad, eso está a reventar. El personal que está haciendo las pruebas está trabajando muy, muy duro. Las muestras no todas llegan muy bien embaladas, es lo que han dicho, y eso también ha dificultado el registro. Pero en sí, lo más grave que tenemos es no tenemos la capacidad para suplir todas las necesidades a nivel nacional. Nuevamente, retomando lo que dije anteriormente, es muy posible que ahora que cada vez hay más y más laboratorios haciendo pruebas, es posible que eso nos ayude a acelerar un poquito el registro. Ahora, ¿qué es lo de las pruebas rápidas? Eso es algo novedoso que tenemos hoy en Colombia, nos están llegando, hasta ahora no las tenemos, y eso es por una razón que uno dice, "Ay, no puede ser". Y la razón es que, acuérdense que tienen que llegar las pruebas, ¿sí? Y a muchas personas les llegaron los kits, sí, los reactivos. Los reactivos llegaron 1 o 2 semanas.
Cuando llegan los reactivos, hay que probar la muestra, o sea, el kit hay que probarlo a ver si realmente funciona. Fíjense lo que pasó en España, que les llegaron como 25.000 muestras que finalmente les tocó devolverlas porque no servían. Entonces, eso es una de las dificultades. Eso, ahora, entonces, que lleguen las pruebas, que llegue el kit, que lleguen los reactivos, probar los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, que la muestra funcionó, mandarlo al ministerio, que el ministerio, la secretaría lo habilite, que regrese otra vez. ¿Cuánto tiempo ha pasado en esto que lo acabo de decir? Pueden pasar 2, 3 semanas. Entonces, en ese momento es que vamos a tenerlas eventualmente, esperemos que sean en las próximas semanas las empecemos a tener. ¿Cuál es la importancia entonces de las pruebas serológicas? Las pruebas serológicas son de particular importancia por la siguiente razón. Cuando volvemos a hablar de los periodos de incubación, más o menos hacia los 5 o 7 días que empezaron los síntomas, hacia el día 7 es cuando tiene mayor sensibilidad, o sea, mayor rendimiento la PCR y eso nos perdura más o menos hasta el día 16 aproximadamente. A partir de 3 días o sea, a los días 10 de los síntomas, ya empiezan a aparecer los anticuerpos. O sea, ya empezamos a tener las pruebas de IgG e IgM. Pero estas pruebas se nos vuelven mucho más, el rendimiento es mucho mayor aproximadamente hacia el día 12 o hacia el día 16. Entonces, no es que una sea superior a la otra, sino es como un empalme entre las dos. Entonces hay que saber cómo las vamos a aplicar. ¿En qué pacientes, o sea, cuál es más o menos la sensibilidad de estas pruebas aproximadamente de la PCR, pues bien tomada? Es más o menos la sensibilidad, eso es muy variable, pero puede ser más o menos una sensibilidad del 80% y una especificidad del 98%, es bastante alto. Los anticuerpos tienen una variación, la sensibilidad es un poco mayor, es del 85% y la especificidad del 90%. Entonces, en los algoritmos que hemos dispuesto ahorita en la Asociación Colombiana de Infectología, es si el paciente tiene menos de 10 días de infección, ahí es donde tiene mucho más fuerza la PCR. ¿Sí? Eso es, y respondiendo a una pregunta que hicieron ahorita en los comentarios, si la clínica es muy fuerte y la PCR es negativa, ojo, tómenla nuevamente, la PCR se debe repetir si la sospecha clínica es fuerte. ¿Por qué? Porque puede que hayan caído en esa ventana donde la PCR pierde rendimiento. Por el otro lado, si el paciente tiene más de 10 días de síntomas, acuérdense que el paciente puede pasar más de esa cantidad de los días. En ese caso, podríamos hacer un empalme y hacer las dos pruebas. Estamos hablando de un mundo ideal, por supuesto. Eh, Permítanme un segundo. ¿Cuánto llevamos del live? ¿Ya llevamos 1 hora? Yo creo que no. ¿O sí? No, nos falta todavía unos minuticos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar este live, que ya vamos a cumplir 1 hora para poder guardarlos y lo volvemos a abrir, ¿vale? Entonces nos vemos en 2 minuticos. Vale.